por la directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y por eso estamos recibiendo esta mañana al maestro e integrante del Consejo de INED, Pablo Cayani. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Buen Día. Buen día. Compartíamos la información y, bueno, de alguna manera esto tiene que ver con ese cambio tan drástico que se da, ¿no?, entre primaria también y secundaria, lo que implica para los chicos esa modificación en cantidad de cosas, de tener un docente a tener 12 compañeros nuevos, y empezar un poco a ver qué es lo que pasa qué es lo que se le exige o qué es lo que se pretende que los chicos tengan que saber en secundaria, y que de alguna manera capaz que las cosas funcionan mal para llevar a que cuando se quiere pasar al segundo año muchos dejan de estudiar o empiezan a hacerlo de alguna manera rezagada. Bueno, eso ha motivado una serie de trabajos de investigación o de análisis en procura de, primero, hacer un diagnóstico y ver cómo se le puede hincar el diente a esa situación, digo, para que se pueda revertir de alguna manera, ¿no? Sí, a ver, lo que se viene haciendo es publicando una serie de trabajos que tienen origen en una evaluación que se hace. Es una evaluación estandarizada que se hace en tercero de primaria, en sexto de primaria y se hace en tercero de educación media. Allí se evalúan los niveles de logro de los estudiantes. Y estos estudios lo que hacen es mirar, bueno, yo estoy evaluando en tercero a este niño en matemática, ahora, ¿qué es lo que le pide el programa de cuarto? Y esto, bueno, está en los documentos curriculares, digamos, de primaria o de educación media, pero nunca tenía este nivel de detalle de tema a tema. Entonces, bueno, esto permite, por un lado, ver cómo están respecto a los obstáculos o los aprendizajes que se van a plantear en el grado siguiente, en cuarto y en primero de educación media. Y esto es bien importante, en primer lugar, para los docentes. Es decir, tenés una herramienta que te dice, bueno, hay un conjunto de estudiantes, que es X%, que van a tener dificultades en esta área de geometría o de lectura. Claro, la evaluación estandarizada ilumina una partecita, digamos, ¿no? En este caso hablamos solo de matemática y lectura. No se habla de ciencias o no se habla de otras áreas que son importantísimas en las instituciones educativas. Pero es una muy buena orientación para los docentes, por eso está publicado, y también es un muy buen insumo para la discusión de los programas o lo curricular que está planteado en esta administración, en el sentido de dotar de mayor consistencia a lo que se le plantea a nuestros estudiantes. Claro, eso te quería preguntar, porque cuando tú decís ese diagnóstico, ¿no? O sea, haces un diagnóstico en el cual se dice tales chicos van a tener dificultades en determinadas áreas o matemática, etcétera. Entonces, eso nos permite un diagnóstico y nos posiciona. ¿Cuál debería de ser la acción? Decir, bueno, si sabemos que esto no va a funcionar, entonces dejémoslo y vayamos por otro lado, o por aquello que le genere otro tipo de competencias al alumno, o decir, no, tenemos un diagnóstico que las cosas no van a ir bien en determinadas áreas, vamos a apuntalar esas áreas para que los logros sean mejores. Bueno, ¿no? Porque son cosas diferentes. Yo creo que la información, digamos, puede ser utilizada para colocar apoyos, para jerarquizar. Es decir, bueno, yo tengo una generación, porque es esa generación concreta de estudiantes que vienen con alguna dificultad en tal área, en alguna parte de la lectura. Bueno, yo puedo priorizar en primer año de media o en cuarto, ¿no? Digamos, esos aprendizajes que ya sabemos que teníamos alguna dificultad en el año anterior. Y lo otro es esto que es importante, porque esto es la resolución de la sociedad sobre, digamos, qué es lo importante que se aprenda en las aulas, que además tiene una perspectiva como muy democrática, digamos. Eso es una definición de la sociedad, no es una definición ni de las autoridades ni de los docentes. Sí, sí. ¿Qué es lo que pretendemos para ellos? Pero que a su vez tenga consistencia. Porque no se te puede pedir a vos algo que no se te enseñó, que no tuviste la oportunidad de aprender. Y en eso todavía Uruguay tiene mucho para avanzar, en darle consistencia a lo que se pretende que acontezca con los aprendizajes. Hay un proceso de marco curricular de referencia nacional que empezó en el periodo pasado.
hay un trabajo de las autoridades actuales planteando una reforma curricular en ese sentido, pero es muy relevante, digamos, que uno llegue al año siguiente con las habilidades, con los conocimientos que le permitan enfrentar lo que tiene que aprender ese año. O sea, en definitiva podemos decir que no están claros los logros y los objetivos que se pretenden para cada estudiante. Bueno, lo que dice el estudio del instituto, que es muy minucioso, es nos están faltando algunos niveles de detalle importantes en qué es lo que se espera año a año. Y esto es muy relevante para los docentes, muy relevante para los estudiantes, pero también tenemos que tener algunos cuidados. Por ejemplo, yo vi algún titular de, bueno, hay un porcentaje X de estudiantes que van al fracaso en primero, a partir de lo que se señalaba en este informe. Bueno, el informe no señala eso. El informe señala, bueno, cuáles son los logros que tenían en el año anterior, a partir de aristas de la evaluación estandarizada, y hace el análisis de eso con respecto a el nuevo año que van a enfrentar esos niños. ¿Y cuáles podrían ser las claves para no decir, bueno, tanto porcentaje de niños que salen de ser mimados, que están en una cantidad de años en la escuela o en el colegio con el mismo maestro, la misma maestra, los mismos compañeros, y se van a afrontar a un liceo que no conocen, con materias que van a venir 45 minutos, se van a ir otros compañeros? O sea, ¿hay claves que lleven a que ese porcentaje reduzca, digamos, al fracaso? Ahí tenés algunas claves que también están en los informes del instituto y que además son como muy de sentido común, que es, bueno, instituciones educativas con planteles docentes, con colectivos docentes que trabajan coordinados, que tienen espacios para pensar esto de la singularidad de cada estudiante, con climas de bajo riesgo, de colaboración entre pares, etc. Bueno, tienen un efecto sobre, por lo menos, cómo les va la evaluación a los gurises. Lo mismo con directores que tienen mayor cantidad de años en la institución. ¿Por qué? Porque permite tener, digamos, un funcionamiento mucho más aceitado de lo que son los adultos del espacio ese donde los gurises aprenden. Después están estas otras cuestiones que vos planteabas, que es, bueno, se pasa de una maestra a 12 docentes. Y bueno, allí efectivamente Uruguay tiene un desafío. Afortunadamente, desde hace unos años no hay ninguno que se nos caiga en el medio, digamos. Antes se nos caía un porcentaje de gurises entre un 3 y un 8%, que es importante, entre terminar sexto y entrar a primero. Pero sí es verdad que entran todos a primero, pero hay un montón que en primero les va mal. Y esto es uno de los factores que el sistema educativo uruguayo es muy injusto con los gurises, porque si uno piensa que la repetición, digamos, en primaria, hay un porcentaje importante de niños que tienen algún año de repetición, le sumás algún año de repetición en secundaria o en educación media, efectivamente estás complicando algo que para nosotros es dramático, que es la cantidad de gurises que terminan en educación media. Y a esto tiene que ver con cómo organizamos los adultos, lo que se le propone a los estudiantes y cómo garantizamos que esos estudiantes aprendan, digamos, porque el sistema educativo tiene eso como primer acuerdo de la sociedad, que es, bueno, vos si vas a la escuela o vas al liceo o vas a la UTU, tenés que aprender, digamos. No puede ser que vos termines y no sepas. Entonces, bueno, en esas tensiones estamos. Estos informes son una lupa bien interesante para mirar esto de la consistencia entre lo que se le plantea en un año, y lo vemos por la evaluación, y lo que se le exige al año siguiente o las dificultades que pueden tener al enfrentar el curso siguiente. ¿La reforma educativa atiende este tipo de cosas, por ejemplo, vinculadas a esa intención de disminuir la deserción estudiantil? Bueno, ese es un objetivo que Uruguay tiene desde hace varias décadas, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, en varios gobiernos, digamos, no de un solo color, lo que se viene haciendo es ampliar la cantidad de estudiantes en los niveles donde no estaban, en ciclo básico primero, luego en bachillerato, y eso tiene hoy objetivos específicos, así como tuvo el periodo pasado, de alcanzar un 75% de gurises terminando educación media superior. Esto requiere de apoyos. Pensemos
a todos nos costó alguna materia y hubo un profesor que nos dio una mano para salvar el examen. Bueno, ese tipo de apoyo. A vos, a mí. A mí. Y también requiere de que lo curricular tenga consistencia. Es decir, que no se le planteen cuestiones que no fueron enseñadas. Los puntos de corte que tú decías de estos estudios se dan en tercer año, primaria, sí. Después... Sexto de primaria, tercero de educación media. Bien, ¿y por qué se eligen esos puntos? O sea, quizás no habría que hacerlo año a año porque es ahí justamente donde ves o detectás más finamente qué es lo que está pasando. Bueno, uno de los objetivos que tiene planteado el instituto es avanzar en tener mayor información en mayor puntos de la trayectoria educativa. ¿Por qué se eligieron estos? Bueno, estas evaluaciones se empiezan a trabajar en 2015, 2016, a construirlas, son evaluaciones del Uruguay, digamos. Y se entiende que hay un primer ciclo, en el caso de primaria, que va hasta tercer año, que tiene que ver con el proceso de adquisición de la lectura y de la escritura. Una segunda etapa de la escuela donde ya se incorporan otras cuestiones con mayor peso que no tienen que ver con la alfabetización. Y el ciclo medio tiene la misma situación, un ciclo básico que es generalista, que permite a los estudiantes conocer las diferentes disciplinas, y ya después una segunda parte donde el estudiante puede elegir hacia dónde le gusta más. Seguramente, en la medida que tengamos posibilidades de tener evaluación en todos los años, vamos a tener información que va a permitir ajustar más las prácticas de enseñanza. Lo otro que es importante es, estos son estudios que lo que dan es información, no son estudios que generen consecuencias. Es decir, bueno, deberían de generarla. O sea, son de información, pero uno con la información después tiene que hacer algo. O sea, tiene que generar consecuencias tenía que ser un sustento, claro, un abono para decir, bueno, hay que corregir esto. Pero no en la trayectoria educativa de los niños, niñas y adolescentes. Y esto es bien importante, digamos, la evaluación siempre tiene un efecto como normativo de programa, indica a dónde hay que mirar y mejorar, pero no es el niño el que va a tener que decir, bueno, no, la verdad que a mí me falta lectura inferencial, entonces voy a tener que mejorar en eso, sino que, bueno, son los adultos que van a tener que colocar su organización de los cursos, su intervención durante el año siguiente a los efectos de fortalecer. ¿Percibís que de alguna manera hay menor exigencia como una forma de salvar este tipo de situaciones, de disparidad? Tú decías que obviamente se va a un centro educativo a estudiar, a aprender. ¿Ves que ante situaciones de deserción, etcétera, se tiende a igualar para abajo? ¿Te llega esa idea o no? Bueno, ahí tenemos por un lado la realidad que es que el año pasado subió la repetición, y esto es una noticia muy mala para Te corto, ¿pudo haber sido la pandemia causante de esta manera de repetir, de aumentar los porcentajes de niños que pierden el año? Sin dudas que es a partir de lo que sucedió con la pandemia, pero a partir de las resoluciones que se tomaron donde se indicaba que no se promovía el curso quien no hubiera tenido contacto con la maestra. Y esto, a ver, dicho así, parece razonable, pero un niño de 6 años no es quien opta por contactarse con la maestra o no. Obvio. Entonces, lo que se está haciendo en ese caso, fruto de la situación excepcional, es una resolución que termina afectando a quienes no queremos afectar en ese sentido. Lo otro es la perspectiva del sistema educativo. Si es una carrera de vallas donde se van cayendo, ¿no? O tenemos la perspectiva de que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, y lo que tiene que hacer el sistema educativo es garantizarle los aprendizajes que le permitan ser un ciudadano pleno, libre, feliz, y además continuar los estudios. Y aquí hay algunas claves donde todavía hay preguntas para hacerse. Sí, además volvés siempre al origen, ¿no? El ADN, como vos bien decís, que no tiene que venir del Ministerio de Educación y Cultura, que el ADN tiene que ser modificado por ustedes, por los propios
los propios maestros son los que tienen que intervenir y generar, no tiene que ser una cosa que venga de un directazo de arriba. ¿Y qué pasa con eso? Juan Pedro Mir, como bien dijo la ministra Muñoz, es el maestro de sexto año que no supo dar una talla, un disparate, ¿no? Un disparate. Un hombre que no pudo con el ADN. Pero no está ahí el asunto, no está ahí en la génesis de todo esto. Nosotros tenemos un sistema educativo que tiene buenos niveles de cobertura, es decir, pensemos, es algo que está ahí, no lo vemos, digamos, pero vos nacés en el medio del campo y tenés una escuela. Exacto. Y tenés una maestra básica. Pero no alcanza. Después tenemos estas otras cuestiones donde hay preguntas, esto que hace el informe de preguntarse, bueno, pero ¿qué dice el programa del año siguiente? Entonces, bueno, no tendremos que mejorar allí en eso que se piensa en tercero para cómo se enfrenta a cuarto. Después tenemos otras preguntas que es, si yo no salto el plinto, ¿no termino media? Porque capaz que en realidad soy un excelente músico y no me gusta educación física y no me gustan alguna otra. ¿Viste cómo pasa en los Estados Unidos? Los deportistas hacen una carrera meteórica en lo académico, ¿no? Y eso no son decisiones ni de los estudiantes ni de los docentes. ¿Y quién la toma? Eso es reglamento pasaje de grado en media. Y creo que allí hay desafíos porque efectivamente vos tenés una educación media que te permite después tener ¿Insertarte en dónde, Pablo? Porque hoy no te da bola a nadie con lo básico que tenés, con lo que salís. ¿Viste lo que está pasando? O sea, es una demanda de especialización que no te la da. Y eso es lo que les pasa un poco a los chicos, ¿no? Que se dan cuenta, ¿para qué voy a seguir estudiando si nada de lo que estoy aprendiendo me sirve para ponerlo en mi currículum? Bueno, pero también depende de si estamos en primaria o en secundaria. No, está bien. Y el nivel, ¿no? Porque si no, no podés desde primaria decir, no, quiero hacer tal cosa y solamente me voy a abocar No, a eso. está Hay bien, un tema está de conocimiento y de educación general que hay que tener. Sí, y de valoración en la sociedad, ¿no? Porque esto que decía Fablet recién, bueno, ¿para qué voy a seguir estudiando? Sí. Y bueno, ¿y cuánto te cambia el sueldo si terminás educación media superior o no la terminás? ¿Te cambia algo? ¿Es un tema económico solamente, de sueldo? Los estímulos del Está exterior. bien, no, pero tiene razón. Está sí, bien. No, obvio que sí, está hoy en bien. día se piensa así, pero bueno, no es lo único, ¿no? Y después esto otro, ¿no? Educación media es un lugar divino, porque es una etapa divina, que tiene que también considerar otro montón de cuestiones de la vida de los gurises, donde están definiendo, ensayando, pero además no se los puede estafar. Es decir, si le gusta biología, tiene que tener aprendizajes consistentes como para entrar a la Facultad de Ciencia y no andar dándose la cabeza contra las paredes. Y esto es esa tensión de una educación media que, recordemos, fue hecha como preparación de los mejores para llegar a la universidad y por lo tanto había que tirar gurises para afuera de la educación media. Y hoy tenemos, por suerte, una perspectiva donde todos tienen que terminar educación media. Y esa tensión es parte de lo que visualizamos en las discusiones, en las cuestiones curriculares. Y creo que es importante que la sociedad termine de jerarquizar eso. Y jerarquizar es reconocerlo, si están afuera, que nos afecte. Todos vemos un niño de 7 años todo el día en una plaza y en algún momento preguntamos a qué escuela va. Cierto. Todos vemos un adolescente de 17 años todo el día en la plaza y en algún momento llamamos a la policía. Y creo que ahí hay que cambiar, digamos, esa mirada del mundo adulto donde hay que acompañar. ¿Cuánto influyen los contextos sociales en los estudios que ustedes hacen, este tipo de situaciones? Muchísimo. Lo que demuestran tanto los estudios del INED como las evaluaciones internacionales en las que participa Uruguay es que la vinculación entre nivel socioeconómico y aprendizaje es muy alta. Y justamente eso es un problema de desigualdad, de inequidad, que cuesta mucho abordarlo solo de la educación, pero hay que abordarlo desde la ¿En educación. qué porcentaje acá en Uruguay, por ejemplo, tenés los datos? Si uno aísla los efectos, digamos, de contexto, no hay diferencia de aprendizaje, por ejemplo, entre el público y el privado. Ahora, cuando uno pone el contexto en la conversación, los sectores más vulnerables, los de quintil 1 y 2, digamos, los más pobres,
les va peor, terminan menos y en términos de logro de aprendizaje tienen menores logros de aprendizaje. Y eso es bruto desafío. ¿Cuánto pesa que la ANEP jamás haya establecido el nivel mínimo aceptable, ¿no? De alguna manera para el año que cursa el alumno y que ustedes de alguna manera en las pruebas sí tienen que hacer una valoración de niveles, ¿no? Que va creo que del 1 al 5. ¿Cuánto pesa eso? Sí, depende del área. Para los que evalúan, digamos, es muy importante establecer esos mínimos. Ahora, esos mínimos también hay que tener mucho cuidado cuáles son los efectos que tienen. ¿Por qué? Porque de repente vos no aprendiste la tabla del 5 en diciembre y la aprendés en marzo. Y si el nivel dice que sin tabla del 5 en marzo vas a estar en el mismo curso y no vas a pasar de año, es dramático. Claro. Entonces, allí hay una tensión que hay que buscar la mejor manera de resolverlo. Hay una iniciativa que está siendo manejada por la actual administración, que es esto de niveles de logro, perfiles de logro en tercero de primaria, en sexto, es decir, pensar más el tramo largo, no solo el año. Lo mismo en media. Y allí lo que está señalando el estudio del instituto es, bueno, muy bien, pero necesitamos más datos de qué pasa en el medio. Es decir, de qué se le pide en cuarto, qué se le pide en quinto, para llegar a sexto con esos logros de aprendizaje. Y creo que ahí hay como mucho para avanzar en términos de mejorar cuál es la propuesta curricular que le planteamos a nuestros estudiantes. A veces mucho hablamos, o estamos haciendo la referencia a la tabla del 5, matemáticas o biología, geografía, etcétera, pero algo que me pareció interesante es lo que tiene que ver en ese pasaje de primaria a secundaria que surge de este estudio, es los problemas que se dan, por ejemplo, en deducción de expresiones poco frecuentadas, palabras con sentido figurado, lo que es la comprensión lectora, análisis. Eso es un verdadero problema, más allá de que manejes o no la tabla de 5, porque... Sí, yo invito en la página del ENE está el informe a recorrerlo porque tiene las tablas de qué fue lo que se miró en cada área. Y hay áreas en las que estamos bien, es decir, casi ningún estudiante se va a enfrentar a algo que sea desconocido. Y hay otras áreas, y yo mencioné matemática porque matemática es una de ellas, donde tenemos todavía cosas pendientes. Es decir, el chiquilín, el estudiante cuando entra primero de media, se va a enfrentar con cosas que no se le enseñaron. Y eso es malo para el sistema educativo, pero es muy malo para el estudiante, digamos, porque te están hablando en un idioma que no conoces. Sí, no termina el concepto. Y es malo para la autopercepción del estudiante con respecto a su aprendizaje. Es clave, digamos, la motivación. Si vos me estás hablando de una cosa que yo no entiendo, bueno, en algún momento te dejo de escuchar. Entonces, allí hay algún desafío todavía importante. ¿Qué pensás del nivel educativo en este 2022 después de la pandemia y todo lo que esto trastocó? ¿Cómo pensás que va a evolucionar el aprendizaje este año? Yo creo que todavía no vimos el tamaño del lío que produjo cerrar tanto tiempo las instituciones educativas. En cuestiones de sociabilidad, en cuestiones de autoestima, en cuestiones de salud, de acceso al sistema de salud, porque no solo estaba cerrada la institución educativa, sino que además si tenías que ir al pediatra, el pediatra tampoco atendía. Entonces hay un trabajo de cuerpo y de afecto y de sostén de los docentes que va a ser muy importante y que vamos a empezar a ver de a poco. ¿Se va a hacer una puesta a punto el primer mes quizás? Porque tampoco se puede hacer en un solo día. No, siempre se hace una evaluación que te permita ver, bueno, cómo están los estudiantes que empiezan el año. Pero estas otras cuestiones son como más globales, digamos. Capaz que si este año no aprendés alguna cosa, la aprendés el año que viene. Ahora, estas cuestiones que son las que te construyen como sujeto, ¿no? Tus amigos, tus juegos, tus hábitos. Sí, todo lo que es extracurricular, exactamente. Y ahí va a estar. Donde se va a visualizar el problema. Hay que acompañar mucho a las escuelas y liceos. Bueno, vamos a seguir acompañando a lo largo del año a ver qué es lo que ocurre. Así que gracias por tu presencia esta mañana y seguramente te volveremos a convocar a ver cómo
cómo transcurre este 2022. ¿Sí? Gracias a ustedes, Ha un sido un placer. gusto, como siempre. Pablo, dice acá un oyente...